Bueno chicos, buen día. Hoy somos poquitos, así que bueno, gracias por venir. Me presento para los que no estuvieron en el primer seminario. Mi nombre es Cintia Garrido y yo soy profesora adjunta de terapéuticas. Y hoy me acompaña Pedro Prevelier, que está en la comisión. Estoy en la comisión, en la 9. En la 3, ¿no? 3. En la 3, así que... Comisión 3, los jueves a la noche. Así que bueno, hoy nos va a acompañar también en este seminario. Bueno, el tema que hoy nos toca es obesidad. Y este tema es un tema muy complejo que a lo largo de los años se ha complejizado cada vez más y se está cada vez más medicalizando, ¿no? Nosotros hace aproximadamente, este es el segundo año que lo incorporamos como seminario y como TP, porque vemos el auge de la medicalización de este tema en salud, ¿sí? Entonces, por eso lo queremos tratar. Un poquito para hablar de los objetivos que tenemos de la clase y de lo que es el TP, que son los mismos, es problematizar, digamos, el paradigma pesocentrista y patologizante de la obesidad, ¿sí? Identificar complejidades de múltiples causas que determinan el cuadro de obesidad, ¿sí? Y tener o identificar aquellas terapéuticas racionales, accesibles y reproducibles. Que este objetivo lo tenemos para cualquier problema de salud que veamos, ¿sí? Van a ver que si bien estos son los objetivos, en la misma clase, ¿sí? Me voy a contradecir, ¿sí? Porque el tema es tan complejo que vamos a tener este problema. Yo mismo le voy a decir, digamos, cuando estoy hablando de identificar o romper el paradigma pesocentrista, pero cuando hablamos de diagnóstico, al paciente lo tenemos que pesar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Bien, ¿cómo se define obesidad? La definición de obesidad ha cambiado a lo largo de los años, ¿sí? Primero, lo que antes, muchos años antes, en la época victoriana, ¿sí? Realmente la obesidad no era un problema de salud, ¿sí? Lo que se decía era que, digamos, tener sobrepeso, obesidad, ni siquiera se definía así, y era una forma de tener estatus, de tener belleza, ¿sí? Y muchas veces se asociaba a que uno podía superar mucho más las enfermedades, ¿sí? En ese caso la tuberculosis. Si yo tenía grasita en mi cuerpo, era muy posible que pudiera superar enfermedades infecciosas, ¿sí? Hasta que hace mucho tiempo atrás, en 1901, surge un artículo donde vincula el sobrepeso y la obesidad con aumento de la morbilidad, de las enfermedades, ¿sí? Y de la mortalidad. Entonces, ahí pasa lo mismo que pasaba con hipertensión arterial. Las aseguradoras, digamos, como que ahí abren las orejas y dicen, acá tenemos una situación donde podemos sacar rédito económico, ¿sí? Entonces, si la persona tiene sobrepeso o obesidad, bien, le cobramos más, bien, porque está más en riesgo, ¿sí? Entonces, actualmente, ¿cómo se define la obesidad? Bueno, se define como un aumento de la grasa corporal, ¿sí? Que depende dónde se distribuya esta grasa corporal, podría traer problemas a nuestra salud. ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo que nos quiere decir la definición de obesidad, de este problema de salud, podríamos llamar, es que depende dónde esté la grasa, es si me puede traer o no problemas de salud. Este es el primer punto, ¿sí? Bien. La otra cuestión es que es un problema metabólico, heterogéneo, prevenible, estigmatizante y crónico, ¿sí? Nosotros hoy por hoy sabemos, o sea, hay distintas encuestas que hablan que uno de los principales problemas de bullying que tenemos en los colegios tiene que ver con las burlas hacia la obesidad y el sobrepeso, ¿sí?
Y esto es muy importante, ¿sí? Acá en Argentina. Bien. Voy a seguir un poquito entonces todo lo que es la terapéutica razonada, ¿no? Entonces definimos un poco el problema. Vamos a hablar de la fisiopatología. La fisiopatología, básicamente, lo que siempre se dice es que hay un alto consumo y un bajo gasto, ¿sí? Esto es lo que siempre a nivel energético, hay un alto consumo de energía y se gasta muy poquito. Y esto es lo que produce la obesidad. Esta definición en realidad es muy simple y habla a nivel individual de la persona, ¿no? Como que siempre tendemos a culpabilizar a la persona que tiene este problema de salud, ¿no? Entonces decimos, no, es gordo porque quiere, ¿sí? Porque come mucho y no hace nada. Entonces siempre estigmatizamos a la persona como que es vaga, es perezosa, bueno, le gustan mucho los placeres, entonces come un montón, ¿bien? Entonces tenemos que salir de este paradigma, ¿bien? Y pensar que qué nos está pasando en este contexto, que cada vez como sociedad, como comunidad, comemos más y gastamos menos, ¿no? Y esto se debe a un montón de factores. Primero, factores socioambientales, ¿sí? Vivimos cada vez más en lugares donde nos movemos menos, ¿sí? Donde el acceso a alimentos que son muy ricos en calorías o de muy altas calorías, baratos, ¿sí? Accesibles, ¿sí? Porque están en todos lados. Cada vez tenemos más tecnología y esto, la era digital, nos hace movernos menos. Digamos, la mayoría de ustedes va a ver este seminario en su casa sentado en el sillón o en una silla, ¿sí? No tuvieron que trasladarse, ¿sí? Ustedes sí, pero el resto no. Entonces, cada vez nos estamos moviendo menos, ¿m? Y esto hace que también gastemos menos, ¿sí? Calorías. Otra cuestión tiene que ver con cuestiones psicológicas, digamos, qué nos está pasando, que vivimos con tantos problemas a nivel de nuestra salud mental, ansiedad, depresión, ¿sí? Si bien no hay una vinculación en la ciencia de esto de que se dice popularmente que uno está angustiado y come más, ¿sí? ¿Vieron? Pero hay cuestiones psicológicas que nos afectan. Tenemos factores genéticos que son los menos, ¿sí? Pero poblacionalmente seguimos teniendo genes que son ahorradores, ¿sí? Nosotros éramos nómades, entonces nos movíamos para todos lados y fuimos generando genes que nos buscan a ahorrar energía. Y hoy por hoy no necesitamos tanto ahorro, pero igual nuestros genes son los mismos, ¿sí? Y factores económicos. Este es un tema, digamos, que se ha estudiado mucho, qué pasa con los factores económicos y el problema de la obesidad, ¿sí? Se ha visto que países de altos recursos están afectados por la obesidad, como puede ser Estados Unidos, que tiene altos ingresos, ¿sí? Y gran parte de la población es obesa, ¿sí? Y después tenemos países como Japón, que tienen altos recursos también, altos ingresos, pero no los índices, la prevalencia de obesidad no es tal, es mínima, ¿sí? Entonces hay otros factores más allá de los económicos, que tienen que ver también con lo cultural, que hacen que este problema esté más prevalente en unos países que otros, ¿sí? Lo que no hay duda es que este problema siempre va a afectar a los más vulnerables como las personas más desprotegidas económicamente, ¿sí? ¿Se entiende? Hay un libro, no sé si alguna vez lo leyeron a lo largo de la carrera, de un artículo de Aguirre que dice pobres, gordos, pobres, ¿sí? Esto de que este problema de salud, digamos, a los que más afecta siempre va a ser a las personas de menos recursos, ¿sí? Bien. Todo esto lo que nos lleva es que hoy por hoy tengamos que salir de una definición individual de la obesidad, ¿sí? A pasar a decir que estamos en un contexto o un entorno obesogénico. Es esto lo que hablábamos recién. Todos estos factores hacen que todos nosotros estemos en un entorno obesogénico, que nos lleva a conductas alimentarias no saludables,
¿sí? Y a conductas sedentarias, cada vez nos movemos menos, ¿sí? Entonces este problema ya vamos a ver que no nos quedamos muy cortitos si lo abarcamos individualmente en el consultorio, sino que tiene que ver con una visión mucho más macro. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, cualquier cosita me para. Para hablar un poquito de epidemiología, ¿sí? A nivel de valores mundiales que son publicados por la OMS, lo último que yo encontré fue del 2022, que dice que cada 8 personas en el mundo, una tiene obesidad, ¿sí? Y la cifra más preocupante que tenemos es que más de 330 millones de niños y adolescentes de 5 a 18 años tienen sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos, ¿sí? Bien, y lo que se ve es que en los últimos años la obesidad aumentó muchísimo, ¿sí? Esto es una realidad que es innegable, ¿bien? Lo que más aumentó también es en niños y adolescentes. Y este es un gran problema porque generalmente si el niño o adolescente tiene este problema de salud, lo va a repetir, lo va a seguir continuando en la adultez, ¿sí? En Argentina, la última encuesta nacional que se hizo de factores de riesgo, que fue en el 2018, tendría que estar saliendo una hora, lo que dice es que 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Y coincide con los valores, digamos, a nivel mundial. El exceso de peso se da principalmente en niños en la edad escolar, ¿sí? Un 30% de sobrepeso y un 6% de obesidad, ¿sí? Esto, como decíamos, es un gran problema. Bien, ¿cómo diagnosticamos la obesidad? ¿Cómo ven ustedes el tema de la obesidad? Con el índice de masa corporal. Bien, sí. ¿Todos coinciden con eso? ¿Lo consideran una enfermedad? ¿La obesidad? Un factor de riesgo. Bien. ¿Y por qué sería un factor de riesgo? Aumenta el riesgo cardiovascular, dice el compañero. ¿Algo más? Limita la acción física. Te limita físicamente. Ok, sí. Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Algo más que quieran agregar? Y aumenta el riesgo de un montón de enfermedades. Bien. Acá el compañero dice, bueno, la verdad que la obesidad, ¿lo consideras un factor de riesgo, una enfermedad? Más enfermedad. Bueno, acá el compañero lo que dice es, bueno, yo lo considero una enfermedad porque me aumenta un montón el riesgo cardiovascular y un montón de enfermedades. ¿Esto es así? ¿No sabe, no contesta? Bueno, este es el gran problema que tenemos, ¿no? Hay mucha controversia en la bibliografía de si consideramos a la obesidad como enfermedad. La OMS lo considera una epidemia, ¿sí? O sea que sí, claramente lo considera una enfermedad. Y hay otros autores que proponen otras cosas, ¿sí? Proponen más como un factor de riesgo, o algunas personas dicen que depende del tipo de sobrepeso, obesidad que tenga la persona, no le va a generar ningún problema a su salud, ¿sí? Bien. Bueno, acá era a nivel mundial, algunas no tiene importancia, pero lo que tenemos para el diagnóstico, como decía, es el índice de masa corporal. Que lo que hace el índice de masa corporal es relacionar el peso con la talla al cuadrado. Seguramente lo han visto, ¿sí? A esto ya lo han visto. Está muy discutido el índice de masa corporal en los últimos años porque es una herramienta que es limitante. ¿Y por qué es limitante? Es una herramienta viejísima. Yo estaba leyendo un poco la historia del índice de masa corporal y se lo generó un matemático hace muchos años atrás, donde él relaciona el peso con la talla, ¿sí? Hace este cálculo en hombres europeos, ¿sí? Y lo que dice, che, miren, no utilicen este cálculo más allá de esta población porque no tiene sentido. No le hacen caso, años después vuelven a agarrar este índice y a clasificar a las personas
depende, digamos, a través de este índice. ¿Bien? Y lo que ustedes conocen, seguramente lo que han visto, es que si el índice de masa corporal da 18,5, entre 18,5 y 24,9, estaría en un normopeso. Si da entre 25 y 29,9 da sobrepeso, y mayor de 30 ya tenemos obesidad 1, 2, 3, ¿sí? Dependiendo cómo va aumentando. Entonces, lo que se dice de esta herramienta es que la seguimos utilizando, pero es una herramienta limitante. ¿Por qué? Porque no me dice claramente, ¿sí?, si dónde está ubicada, si el aumento de ese índice tiene que ver con la adiposidad, si tiene que ver con la masa ósea, si tiene que ver con la masa muscular, ¿sí? Entonces es limitante en ese sentido. Y lo que se vio que es importante, digamos, dónde está ubicada esa distribución de la grasa. Porque si nosotros tenemos que la grasa se distribuye más a nivel central, ahí sí va a tener muchos problemas a nivel cardiovascular principalmente, pero si la grasa se distribuye más periféricamente, ahí ya no la relacionamos no se relaciona, no se ha visto que tenga implicancias a nivel cardiovascular, ¿sí? Y por otras enfermedades. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a utilizar es el índice de masa corporal, porque hay un montón de estudios que relacionan el aumento del índice de masa corporal con enfermedades cardiovasculares y con aumento de la mortalidad, ¿sí? Entonces, ¿lo vamos a usar? Sí, lo vamos a usar. ¿Es una herramienta limitante? Sí, pero acá pueden ver que se hizo un estudio de factores de riesgo en 200 países y se ve que tener un índice de masa corporal elevado se relaciona con mayor mortalidad, ¿sí?, y un montón de causas, principalmente cardiovasculares y físicas, ¿sí? Bien, entonces lo vamos a seguir utilizando, teniendo esto en cuenta que es algo limitante. ¿Con qué lo vamos a combinar? Bueno, lo que hoy se propone es medir el perímetro abdominal, ¿sí? El perímetro abdominal lo que tiene es debajo de las costillas, ¿sí?, de las costillas flotantes, ahí se mide el perímetro de cintura, y si se dice que si las mujeres tienen más de 88 y el hombre más de 102, combinado con el índice de masa corporal, nos daría el riesgo que tiene esa persona, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hoy por hoy se utilizan las dos cosas. ¿Ven? La otra cuestión es si tenemos que pesar a las personas en el control de salud. Esta es una recomendación de las fuerzas de trabajo canadiense. En este control de salud nosotros tendríamos que pesar a las personas, pero lo que hoy se propone es una cuestión de pedir permiso al paciente si quiere que lo pesemos, si está dispuesto a pesarse, si realmente lo desea, y respetar si la respuesta es no, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la propuesta terapéutica? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bueno, ustedes saben que esta asignatura es terapéutica y farmacología, pero nos abocamos mucho a los fármacos y poco a la terapéutica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles piensan ustedes que es la terapéutica para este cuadro de salud que estamos viendo, este problema de salud que estamos viendo? Una pata puede ser la alimentación, sí. ¿Cómo? Cambios en el estilo de vida, bien. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Cómo? Actividad física, ejercicio, bien. ¿Esto mejora, digamos, el cuadro? ¿Saben? No, lo que yo digo es que, bueno, y sí, obviamente, uno podría decir, bueno, cualquier cosa que te haga adelgazar va a funcionar. ¿Esto funciona, digamos? La alimentación, la actividad física. Si cambios en la alimentación, reducir las calorías, hay menor consumo, por lo tanto, hay menor ingreso, sí. Por lo tanto el cuerpo va a seguir consumiendo, va a bajar la... Claro. Lo que el compañero lo que dice, lo repito para que se escuche después. Lo que el compañero dice es, bueno, la verdad que es lógico, si uno hace una restricción calórica,
come menos y el cuerpo sigue gastando, digamos, y desciende el peso, ¿sí? A ver, hay cuestiones que tienen que ver con la alimentación, ¿sí? Lo que se habla hoy por hoy de lo que tenemos que hacer es una alimentación saludable, ¿sí? Y ahora vamos a hablar a qué vamos con eso, y la actividad física. Estas dos cosas, lo que decía el compañero, de cambios de los estilos de vida, producen un descenso del peso aproximadamente de un 7%, que es un montón, ¿sí? Es un montón porque bajar ese peso, ese porcentaje de peso, se vincula con mejorar un montón de factores de salud, ¿sí? Hipertensión, diabetes, ¿sí? O glucemia alterada en ayunas, ¿bien? Dislipemia. Pero ¿qué pasa con estos, tanto los cambios de alimentación y la actividad física? Generalmente llega a una meseta y la persona le cuesta mucho mantener este descenso de peso, ¿sí? Pero siempre va a ser primordial, como terapéutica, hacer cambios en el estilo de vida, ¿sí? Hacer cambios en la alimentación y en la actividad física. Esto va a ser para todos los pacientes, independientemente de que vengan a consultar por un problema de sobrepeso o obesidad o no. A todos los pacientes nosotros como terapéutica tenemos que favorecer la alimentación saludable. Ahora, no nos podemos quedar en decir, bueno, lo que yo voy a recomendar es coma saludablemente y ya está, ¿no? Porque eso es muy limitante, ni siquiera nosotros sabemos qué es comer saludablemente, ¿sí? O muchas veces nos pasa que ni siquiera nosotros comemos saludablemente, ¿sí? Entonces, empezar a aprender nosotros mismos, ¿sí? En ese caso creo que son un abordaje más multidisciplinario, ¿no? Exactamente, siempre lo que se aconseja es el abordaje multidisciplinario para este problema de salud, ¿sí? Entonces, hay un montón, ustedes seguramente vieron o han escuchado que hay un montón de propuestas dietarias, ¿sí? Hay un montón de propuestas de dietas. Ayuno intermitente, baja en carbohidratos, cetogénica, keto, ¿sí? Hay un montón de propuestas. Ustedes van a ver que en la guía de práctica, la guía que le ponemos de práctica nacional, diferencia las distintas dietas, ¿sí? Que se da, y habla, digamos, de cuántas cada una de ellas produce el descenso de peso y cuál es la mejor para disminuir el riesgo cardiovascular. Si bien las dietas del ayuno intermitente y la dieta keto, hay estudios que comprueban que hay un descenso de peso, ¿sí? Lo que se recomienda es que siempre tenga un asesoramiento con algún profesional, y la alimentación que tiene la mayor evidencia es lo que hablamos siempre de dieta mediterránea, ¿sí? Bien, ahora, la dieta mediterránea, ¿la podemos hacer acá en Argentina con un aceite de oliva entre 15 y 20 mil pesos, los 500 mililitros? No, muy difícil, ¿sí? No podemos hacer esto, o sea, nosotros decimos, sí, la dieta mediterránea tiene la mayor evidencia, ¿sí? Pero la verdad que para nuestra población, ¿sí? Y para todos nosotros, es muy difícil seguir, digamos, este tipo de alimentación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para todos los pacientes, independientemente de su problema de salud, es tratar de eliminar lo que más se pueda los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Los alimentos ultraprocesados, como dice acá, no se lo tienen que olvidar, están vinculados con mayor riesgo cardiovascular, cáncer y muerte. Entonces, si nosotros no sabemos qué recomendación dar, para nuestros pacientes y para nosotros mismos, lo mejor que podemos hacer para nuestra salud es disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. A cero, y es muy difícil, porque salimos y tenemos un kiosco donde nos venden un montón de cosas que son ricas, baratas y accesibles, ¿sí? Entonces tenemos que empezar nosotros mismos para después compartírselos con el paciente y dar mayor cantidad de ideas, ¿sí? Esto obviamente en el consultorio termina siendo muy limitante, entonces necesitamos políticas públicas
que puedan favorecer estas situaciones, ¿sí? Una cosa que ha funcionado muchísimo es el impuesto a las gaseosas, ¿sí? Eso es algo que disminuye el consumo de este ultraprocesado, ¿sí? Bien. Después está veremos esto, el tema de los sellos, ¿sí? Es algo que se está todavía evaluando, pero es otra forma, ¿sí? De reconocer estos alimentos ultraprocesados y que no son buenos para nuestra salud. Bien. Después, la alimentación que uno va a recomendar, bueno, hay un montón, digamos, de lo que es el plato saludable. La mitad del plato tendría que ser fruta, verdura, un cuarto tendría que ser como granos integrales, ¿sí? Y el otro cuartito tendría que ser un aporte proteico, ¿sí? El aporte proteico de la persona según su alimentación, ¿bien? Lo aclaro esto porque yo soy vegetariana, entonces mi aporte proteico viene de origen animal, ¿sí? De origen vegetal, perdón. Entonces, vamos a tener todo lo que se recomienda es granos enteros, ¿sí? Legumbres, cereales integrales, bien, semillas, aceites en crudo, idealmente si puede ser aceite de oliva sería ideal, pero sabemos que es muy caro, frutos secos, ¿sí? Todo lo que sea mínimamente procesado, se puede sumar obviamente algunos lácteos, disminuir todo lo que sea carnes rojas, ¿sí? Esta es generalmente la propuesta y la alimentación que más evidencia tiene. Siempre la alimentación de origen vegetal va a ser siempre la mejor, ¿sí? Con disminución de las carnes rojas, ¿bien? Y también recordar que el acto de comer está relacionado a un montón de variables mucho más allá de la nutrición. Digamos, yo me junto con ustedes a tomar mate y a comer unas facturas y no estoy pensando, uy, ¿qué nutrientes voy a tener? ¿Sí? ¿Qué nutrientes voy a adquirir de esto? No, realmente no tiene que ver con otra cosa, con el compartir, ¿sí? Con el agasajar a alguien muchas veces, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, que no podemos proponer dietas restrictivas, ¿sí? Porque Argentina es uno de los países que tiene más trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que vamos a proponer con respecto a la alimentación, ¿sí? Y a nivel más macro, acá en la facultad hay un proyecto que me parece muy interesante, que son cocinas soberanas y que se va a los distintos barrios de la ciudad y se hacen recetas, ¿sí? Se habla de los alimentos. Entonces, me parece que es una buena propuesta para tener en cuenta, ¿sí? Sí, tal cual. Sí. Acá lo que la compañera dice es un poco en las escuelas, ¿sí? Que es una de las políticas que se tiene que instalar, es el kiosco saludable. Yo siempre cuento la misma anécdota, igual el público se renueva, es que yo iba a la secundaria y iba al kiosco y por 50 centavos compraba un vasito de Coca-Cola y una cajita de Pringles. Y eso por 50 centavos. Se me cae el documento porque, bueno, por el número, pero y todo eso era todos los días. Y teníamos acceso a eso todos los días, re barato. Y hoy por hoy, sí, son otros precios, pero sigue pasando lo mismo. Entonces, una de las propuestas es los kioscos saludables en las escuelas, sería maravilloso, ¿sí? Porque obviamente si nosotros no nos podemos controlar algunas cuestiones de alimentación, menos un niño, ¿sí? Una niña, ¿bien? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Algo para aportar, para decir? ¿No? Bien. La actividad física. La actividad física es muy amplia la evidencia que tenemos para los beneficios que nos trae la actividad física, ¿sí? Beneficios en todo lo que dice ahí. Mejorar la constipación y la disfunción eréctil, mejora los dolores articulares, mejora la ansiedad y la depresión, ¿sí? Mejora el cansancio y el insomnio, previene la osteoporosis, ayuda a dejar de fumar,
disminuye la presión arterial, dislipemia, obesidad, diabetes, mejora la flexibilidad y la fuerza muscular, ¿sí? La actividad física es sumamente importante, ¿sí? Es algo que tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que pensar qué actividad física podemos hacer hoy, ¿sí? Lo que me gustaría que se lleven es, a partir de este seminario, vamos a hablar de los fármacos, quédense tranquilos, pero me gustaría que se lleven es que piensen qué actividad física puedo sumar a mi vida diaria hoy, ¿sí? Porque eso va a ser un parámetro para cambiar su salud. Yo sé que están estudiando un montón, yo sé que muchos trabajan, tienen familia, ¿sí? Pero tienen que pensar qué actividad física puedo sumar hoy a mi vida diaria, ¿sí? Porque eso es importantísimo. Y se ha visto que nosotros, como profesionales de la salud, lo que hagamos nosotros lo vamos a poder compartir con el resto, ¿no? Esto de que si el médico fuma, generalmente no dice que deje de fumar al paciente, ¿sí? Lo mismo pasa con la actividad física. Si yo no hago actividad física, raramente voy a recomendar que el paciente haga actividad física. Entonces necesito que ustedes sumen actividad física a su vida, ¿bien? Que se muevan más. La población cada vez se mueve menos. Pasamos de gastar entre 4.000 y 8.000 calorías a pasar a gastar 1.200 calorías por día, ¿sí? No gastamos nada, ¿bien? Porque nos tenemos que mover más, ¿bien? La evidencia es contundente de los beneficios que tiene la actividad física. ¿Es un problema? El problema no es la actividad física, la evidencia está. El problema es cómo recomendamos que las personas hagan actividad física y quieran hacer actividad física. Entonces, lo que siempre decimos es, bueno, 150 minutos semanales, ¿sí? Vigorosos y demás. Bueno, esto la verdad que es bastante limitante, bastante limitante. Lo que se le tiene que decir al paciente es, y más a las personas con cuerpos gordos, es que vayan aumentando su actividad física de a poquito, ¿sí? No importa, que se vayan moviendo, porque muchas veces tienen el miedo que se puedan lesionar, ¿sí? Entonces, hay que sacar el miedo y hay que decirle de a poquito. ¿Cuál es la evidencia de la actividad física que sirve? ¿Sí? Es lo que se llama actividad física en forma regular y sostenida en el tiempo. No me sirve mucho ir una semana a full al gimnasio y después no ir más, ¿sí? Que esto nos pasa a todos, ¿vieron? Pagamos una vez el gimnasio o alguna actividad y después dejamos. Esto la verdad que no sirve mucho, ¿sí? Bueno, está bueno empezar, pero lo importante es que tiene que ser sostenida en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo que se aconseja es caminar durante 30 minutos, un trote durante 15 minutos o una práctica de deporte o baile durante 3/4 de hora, ¿sí? 45 minutos. Y eso no menos de 3 veces por semana y que se sostenga a lo largo del tiempo. ¿Estamos acá? Entonces, este va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Para cuando vamos a trabajar con los pacientes y la recomendación de actividad física. En pacientes con un cuadro de obesidad tenemos que ser un poco más cautos, ¿sí? Tenemos que estar de manera más tranquilos. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con el tratamiento farmacológico. Ya me queda poquito, no se preocupen, que va a ser más cortito hoy. Los fármacos que vamos a ver son aproximadamente 5 fármacos, ¿sí? 5 grupos farmacológicos, que los más utilizados van a ser los agonistas GLP-1, ¿sí? Que ahora los voy a introducir al tema. Antes de empezar con el tratamiento farmacológico, decirles que para toda terapéutica, para todos los pacientes y más precisamente para pacientes con sobrepeso o obesidad, siempre vamos a recomendar actividad física y alimentación saludable, ¿sí? Todos los estudios que se hicieron con los fármacos, la población le recomendaban actividad física, o sea, le exigían, estaban muy controlados el tema de la actividad física y la alimentación saludable, ¿sí? Entonces nosotros, esto no puede faltar en nuestra indicación, ¿bien?
Uno de los medicamentos que vamos a ver es el Orlistat, ¿sí? No sé si lo conocen, lo han escuchado alguna vez, ¿no? Bien. El Orlistat lo que hace es básicamente inhibir las lipasas gástricas y pancreáticas, ¿sí? Entonces no deja que se absorba la grasa y lo que se produce es una eliminación mayor de la grasa, ¿sí? Esto lo que produce es, su eficacia es bastante mínima, ¿sí? Produce una pérdida de peso de aproximadamente un 3,1% y algunos estudios lo que dice que trae algunos beneficios en la glucemia, en los lípidos y la presión arterial, ¿sí? Pero esto del beneficio es muy leve, ¿sí? Muy poquito. ¿Qué problemas gastrointestinales, qué problemas adversos, perdón, va a tener este medicamento? Lo que principalmente va a producir es trastornos obviamente a nivel gastrointestinal, porque al no absorberse las grasas, ¿sí? Me puede producir flatulencia, esteatorrea, ¿sí? Y una cuestión de disminución de la absorción de vitaminas liposolubles, ¿sí? Y también el tema de produce incontinencia fecal, obviamente esto es muy feo para el paciente, ¿sí? Si bien uno decía, bueno, no es grave, pero es algo para el paciente, es muy, se avergüenza mucho, ¿sí? Entonces, la verdad que es un fármaco que si bien se usa, está disponible acá en Argentina, se utiliza de muy poquito porque su eficacia es muy pobre, ¿sí? Lo que vamos a ver los fármacos, el mecanismo de acción, ¿sí? La eficacia que tiene para el descenso de peso, que es lo que utilizan los estudios, ¿bien? Y el tema de los efectos adversos y un poquito de costo. Estos son medicamentos muy baratos. Vamos a ver cómo lo vemos en las tablas, ¿sí? Como lo ven en los TPs. Lo que yo puse es, acá en la clase, es el porcentaje de peso que se pierde y también puse el peso que se pierde en kilos, ¿sí? Y eso es lo que quiero que hagan en el TP. Y después, otra variable que vamos a ver es cuánto se mantiene esta pérdida de peso, ¿sí? No puse todo, pero ustedes lo van a tener en la bibliografía que le vamos a subir, específicamente cuánto se disminuye de peso, qué porcentaje a comparación de placebo, eso lo van a tener todo, ¿sí? Bien. Otro medicamento que vamos a ver, que vamos a comparar, es la naltrexona y el bupropion, ¿sí? Ninguno de estos dos lo vimos porque todavía no vimos opioides ni tratamiento antitabáquico, pero para que ustedes sepan y se vayan introduciendo en el tema, es que la naltrexona es un antagonista competitivo de los receptores de opioides y el bupropion es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, ¿sí? Entonces esto actúa a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Y lo que produce es una disminución del apetito. Es un medicamento que acá en la Argentina está disponible, ¿sí? Se consigue, pero en algunos lugares se ha empezado a retirar, ¿sí? Produce un descenso de peso mayor que el que habíamos visto con anterioridad, el Orlistat, ¿sí? Produce una pérdida en porcentaje de peso del 4,1% y el peso en kilos de 3,7 a 5,2 kilos, ¿sí? Bien. Y produce varios efectos adversos este fármaco. Produce trastornos a nivel gastrointestinal, insomnio, cefalea, y hay que tener mucho cuidado en personas con hipertensión arterial y convulsiones, ¿sí? También es un medicamento que si bien está disponible, cada vez más está en desuso, ¿sí? Bien, pero es un medicamento para que lo tengan en cuenta y que vayan viendo cuál es el porcentaje de peso que se va perdiendo con cada medicación, ¿sí? Bien. Ahora venimos con el grupo estrella, ¿sí? El que fue boom, está haciendo boom en venta, supongo, no sé.
que son los agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón tipo 1, que son los agonistas GLP-1. Estos medicamentos ustedes todavía no lo vieron, lo vamos a volver a ver con más profundidad en diabetes, ¿sí? Que falta poquito, pero vamos a hacer una introducción acá. Nosotros tenemos dos hormonas a nivel, no se ve nada, ¿no? Se ve muy poquito. Bueno, supongamos que este es el intestino, ¿sí? Y nosotros cuando consumimos alimento liberamos dos hormonas, que una es el GLP-1, ¿sí? Y otra es el GIP. Estas dos hormonas viajan por el torrente sanguíneo y van a ir a las células beta pancreáticas, ¿sí? Las células beta pancreáticas lo que van a hacer es activar un receptor específico de estas hormonas unido a proteína GS, que ya saben ustedes todo el mecanismo, ¿sí? Y lo que va a producir es la liberación de insulina, ¿sí? En última instancia, aumenta la liberación de insulina. ¿Bien? Entonces, al aumentar la liberación de insulina, lo que produce es una baja en la glucemia, ¿sí? Bien. Entonces, estos fármacos, primeramente, se empezaron a utilizar en personas con diabetes, ¿sí? Con bastante buenos resultados, ¿sí? Pero lo que se vio es que también disminuyen, producen un descenso del peso. Y ahí empezó todo el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas hormonas, principalmente, bueno, el GLP-1, pero también el GIP, que lo vamos a ver después, lo que van a actuar es, se vio que actúan a nivel del cerebro, a nivel hipotalámico, disminuyendo el apetito, ¿sí? Bien, eso es una de las cosas que produce. A nivel gástrico, a nivel del estómago, lo que producen es una disminución del vaciado gástrico, entonces a las personas se le produce mayor saciedad, ¿sí? Que eso tiene que ver con también con los efectos adversos que van a tener estos fármacos. Bien, vayamos pensando en eso. Y después, a nivel del páncreas, esto es lo que decíamos, ¿no? Aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, ¿sí? Y a nivel de los tejidos, del tejido adiposo, muscular y en el hígado, aumenta la sensibilidad a la insulina. A nivel del corazón, acá dice que aumenta la cardioprotección, porque supuestamente estos fármacos, si bien está en estudio, disminuye la apoptosis de las células, por eso también a nivel cerebral y a nivel del corazón, ¿sí? Por eso sería cardioprotector y también neuroprotector, ¿sí? Y se ve que aumenta la función cardíaca, ¿sí? Y aumentaría la frecuencia cardíaca, ¿m? Y esto termina siendo también uno de sus efectos adversos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, es sencillo, digamos, produce disminución del apetito, disminuye el vaciado gástrico, aumenta la insulina, digamos, fácilmente se vio que estos fármacos son eficaces para bajar de peso, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Los dos fármacos que vamos a ver dentro de los agonistas GLP-1 son el liraglutide, los que se han estudiado, y el semaglutide, ¿sí? Los estudios que se han hecho son iguales para todos. Hay un grupo control y un grupo de intervención. Ambos grupos, como decíamos al principio, le dan dieta y alimentación saludable y actividad física, ¿sí? Y hay un grupo que está con la medicación, en este caso con el liraglutide, y otro grupo con placebo, ¿sí? Bien, entonces, lo que se vio con el caso del liraglutide es el estudio SKY, donde se vio que las personas perdían aproximadamente, en promedio, 5,3 kilos, ¿sí? Y el porcentaje de peso que perdían era de 5,4%, ¿sí? Del peso, en promedio. Entonces, acá ustedes vieron que era un poquito más de los medicamentos que estábamos viendo. En estudios que se hizo, con el semaglutide, los estudios con semaglutide se llaman STEP y hay 8 estudios, STEP 1, 2, 3, hasta 8, ¿sí?
donde se evalúa el semaglutide versus placebo, y en el step 8 se evalúa semaglutide versus liraglutide. Lo que se vio también que a comparación del placebo produce una disminución del peso en kilos de 7,1 a 16,8 kilos, mucho más, ¿sí?, que el anterior. Y de porcentaje de entre aproximadamente un 12%, ¿sí?, en promedio. ¿Ustedes qué piensan de estos fármacos? Son maravillosos, ¿no? O sea, uno dice, wow, qué increíble está. O sea, con el semaglutide uno puede ver que casi las personas en promedio, algunos pacientes van a disminuir 16 kilos, ¿sí? No lo podría ver así. Entonces dice, wow, qué increíble, está buenísimo los datos que nos dan, ¿dónde lo compro? ¿Sí? Bien, bueno, no es todo acá. La verdad que estos sí fueron un boom hace, no sé, hace tres años que empezaron. Sí. No, pero digo que cuando arrancó más o menos todo esto fue hace 3 años, hará el boom de que hubo escasez, digamos, de Oncepic, con semaglutide, ¿sí? En Europa lo que advertían es la escasez del medicamento para la diabetes, porque las personas lo empezaron a usar para adelgazar, ¿sí? Y lo que se dijo es, che, los pacientes diabéticos no tienen medicación. Pero bueno, esto también hay toda una cuestión ahí, me parece, de la industria que favoreció un poco esta escasez porque le vino bien. Bueno, estos medicamentos fueron un boom, ¿sí? Salieron al mercado, los pacientes, los médicos, la industria, todo, recomendando estos pacientes, digamos, recomendando estos medicamentos por la gran pérdida de peso que producía, ¿sí? Principalmente, como pueden ver acá, el semaglutide, ¿sí? Yo no lo puse, lo saqué, pero lo recomendaba Elon Musk, ¿no? Que ponía él una foto de cuánto peso había perdido, ¿sí? Utilizando Oncepic, ¿sí? El semaglutide. Salieron muchos personajes famosos a mostrar ese tipo de fotos y publicitarlo. Sí, total. Así que bueno, nada, todo un temita, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Digamos, ¿es tan fantástico como dicen? Bueno, ahí nosotros tenemos que estar bien informados y hacer, como decimos siempre, una lectura crítica. Primero veamos los efectos adversos que tienen estos fármacos, ¿sí? Uno de los efectos adversos más frecuentes, y ahora sí, porque ustedes dicen de los efectos adversos de los fármacos, siempre dicen en los exámenes náuseas y vómitos. Y no todos son eso, digamos. Pero en este caso, cuando yo le pregunte efectos adversos de los agonistas GLP-1, el mayor efecto adverso es a nivel gastrointestinal, y entre un 30 y un 50% de los pacientes, es un montón, ¿sí? Va a presentar náuseas y vómitos, ¿sí? Un porcentaje menor, pero igual importante, va a presentar diarrea, ¿sí? Y los porcentajes, los efectos adversos más graves tienen que ver con la pancreatitis, ¿sí? Porque esto constantemente se está estimulando al páncreas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con hepato biliar, ¿sí? Estos son los más graves y que cada vez se reportan, cada vez más. Y algo que está en estudio es el cáncer. Pequeño efecto adverso, ¿sí? Cáncer de tiroides. Se ha visto en animales que se desarrolla cáncer de tiroides. Cuidado, ¿no? No son efectos adversos pequeños, digamos. Uno puede, digamos, decir, bueno, tengo náuseas, tengo vómitos, pero un cáncer hay que estar atento, ¿sí? Y otra cosa que no puse acá es los problemas que puede ocasionar a nivel psiquiátrico, ¿sí? Los problemas de salud mental, los intentos de suicidio que se están viendo con estos tipos de fármacos. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, ya no son tan maravillosos. Ustedes tienen en la Biblia una cantidad de efectos adversos que puede producir estos fármacos. ¿Estamos bien? ¿Sí? El otro problema
que tienen estos fármacos es el tema qué pasa cuando el paciente abandona el tratamiento. ¿Saben qué pasa? No. Recupera el peso, exactamente. Digamos, se estudió esto, qué pasa con los pacientes cuando dejan el tratamiento, y es que el 60% aproximadamente, o sea, se dice 2/3 de los pacientes recuperan su peso. ¿Bien? Entonces, lo que algunos autores proponen es el tratamiento a largo plazo, o sea, que el paciente esté tratado de por vida. ¿Bien? Crónico. Digamos, bueno, tratémoslo crónicamente, si recupera el peso, digamos, tratémoslo de manera crónica. ¿Bien? Ojito con esto, porque no sabemos los efectos adversos que puede tener. ¿Sí? Todavía se está en estudio, cada vez se reportan más. Entonces, cuidado con esto. Estudiaría igual en cambios de conducta. Si una persona obesa ve que baja de peso, realiza mayor actividad física, se alimenta mejor, por más que le saque la medicación, debe haber una reducción. Bueno, pero esto es lo que decimos, o sea, lo que está estudiado es que 2/3 de los pacientes recuperan su peso. Claro, pero esa es más cuestión psicológica. Porque uno cree que la medicación hace efecto y punto, y después dejo la medicación y voy a seguir igual, pero come igual. No, eso no. Lo que está demostrado es que el paciente deja la medicación y recupera el peso. Si es psicológico esto, no. Esto lo que está demostrado es que el paciente deja la medicación y gran porcentaje de los pacientes recuperan el peso. Sí. El rango de este medicamento aumentaría la polifarmacia, por ejemplo, y no sé si es muy efectivo porque después la persona va a dejar ahora porque tomar por una vida toda un medicamento que tiene como muchos efectos colaterales y después se para, como aumenta normalmente el peso, no veo mucha efectividad en esto. Sí, la compañera lo que dice es que promueve, digamos, la medicalización, ¿no? Esto promueve, y es una de las cosas que vamos a hablar al final. Lo que yo les quiero decir con esto es que ustedes estamos evaluando el descenso de peso. Primero, el descenso de peso es una variable subrogada. ¿Estamos hasta acá? Entonces, cuidadito con esto, lo que nos vienen a proponer. Porque sigue siendo una variable subrogada. ¿Qué pasa cuando esto de los pacientes está demostrado que los pacientes dejan el tratamiento y gran porcentaje recuperan el peso? Y una cuestión que se está viendo, más allá de los efectos adversos que tiene, es que la recuperación de peso que tiene, digamos, se pierde, cuando el descenso de peso se pierde mucha masa muscular y, digamos, y masa adiposa. Y cuando se recupera el peso, se recupera, lo que los pacientes recuperan es más cantidad de masa adiposa. Entonces el paciente podría generarle más mortalidad, este efecto rebote que tiene el fármaco. ¿Sí? Entonces cuidado, ¿bien? Bien, tengamos cuidado. Yo no quiero ser alarmista, no me gusta, pero vayamos despacito con este tema, ¿sí? Y otro que está pisando cada vez más fuerte es el tirzepatida, que es un fármaco que básicamente es un agonista dual de los receptores GLP-1 y los GIP, ¿sí? ¿Vieron estas dos hormonas que decíamos hoy? Que tenemos, que secretamos a nivel intestinal y que actúan a nivel del páncreas, del cerebro, ¿sí? Del tejido adiposo. Bueno, lo que hace esta medicación es, además de solo afectar al GLP-1, va a afectar al GIP, ¿sí? Y el estudio que se hizo es también esta medicación frente al placebo, ¿sí? Y lo que se vio es que se disminuye un promedio de peso en kilos del 19,8, mucho más que el semaglutide, ¿sí? Lo que se vio también son los distintos efectos adversos que se generan, que son gastrointestinales, principalmente lo que veníamos diciendo, náuseas, vómitos, estreñimiento, hipoglucemia, ¿sí? Deshidratación con riesgo potencial de deterioro de la función renal
y aumento de la frecuencia cardíaca, esto que decíamos que pareciera que aumenta la función cardíaca. Pancreatitis y colecistitis, ¿sí? Colelitiasis, dentro de los más graves. Igual que los otros está en estudio el tema del cáncer, ¿sí? Que puede producir cáncer de tiroides, que todavía se vio solamente en animales. Este fármaco lo pusimos este año, el año pasado no hablamos de este fármaco. Este fármaco no está en la Argentina, ¿sí? Pero pensamos que en algún momento, tarde o temprano, va a llegar, ¿sí? El semaglutide no estaba autorizado para obesidad, no se conseguía mucho y hoy por hoy es súper accesible, digamos, en lo que me refiero que está acá en Argentina y se vende. Así que por eso lo ponemos, es un fármaco que está pisando fuerte y hay una competencia ahí entre la industria farmacéutica que tiene la patente, por lo tanto va a ganar fortunas con esto, ¿sí? Este también está pensado para los diabéticos, pero se estudió en personas no diabéticas obesas, ¿sí? La mayoría, esto también quería aclararlo, en los estudios se ponen a personas con obesidad de tipo 2. Esto es importante, ¿sí? Y en personas con diabetes no se ve que el descenso de peso sea tan importante, ¿bien? Al revés de lo que uno pensaría, ¿sí? El descenso de peso en personas diabéticas es mucho menor, ¿sí? Es menor, ¿sí? Una cosa que no dije es de estos fármacos, el liraglutide y el semaglutide se dan por vía subcutánea, ¿sí? El liraglutide hay que inyectarse, como la insulina, todos los días, y el semaglutide se da una vez por semana, ¿sí? Uno se tiene que inyectar. El semaglutide viene de manera oral también, ¿sí? Hoy por hoy se consigue de manera oral en Argentina, el año pasado no estaba, pero ahora sí, se consigue y está autorizado solamente para el tratamiento de la diabetes, pero igualmente se utiliza para el descenso de peso. O sea, esto los médicos lo dan para disminuir de peso porque a la persona le es más conveniente tomar un comprimido que estar pinchándose, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Cuántos recuperaban el peso? ¿Cuál era el porcentaje? 2/3, sí. Y está el step 4 es el que evalúa esa recuperación, o sea, evalúa cuánto se mantiene la pérdida de peso y cuántos recuperan el peso. ¿Independientemente de los hábitos? Sí. Sí. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Seguimos? Queda poquito, Bueno, por último, digamos, como conclusión de los agonistas GLP-1 y el tirzepatide, es importante que en la mayoría de los estudios se exageran los beneficios, ¿bien? Se hace muy poquita mención a los efectos adversos. Hay una duda sobre los efectos adversos a largo plazo, la desventaja del alto costo, pues son medicamentos caros, ¿sí? Y la posibilidad de ganancia de peso al suspender el tratamiento, ¿bien? Obviamente nosotros siempre tenemos que informarnos como profesionales de la salud, ¿sí? No podemos ponernos en la vorágine de lo que viene la población o lo que está de moda, ¿sí? Bien, entonces, otro tratamiento que sería no farmacológico, que seguramente lo han escuchado, es la cirugía bariátrica metabólica, ¿sí? Que acá solamente pongo dos, que son la derivación gástrica en Ide-Rose, ¿no? Que se corta acá y se hace esta derivación, y la manga vertical gástrica, que se saca esa parte del fundus del estómago, ¿sí? Y hoy por hoy, que no lo puse acá porque todavía no vi cuántos estudios hay con respecto a esta técnica, pero se está utilizando mucho, no sé si la escucharon, que es el ingerir el balón gástrico, ¿sí? La ingesta del balón gástrico, que es un procedimiento mínimamente invasivo, eso se
se deja un tiempo en el estómago de las personas y luego se retiraría, ¿sí? Esto es algo que cada vez viene pisando más fuerte, pero todavía no he podido observar la evidencia que tiene este tipo de técnicas, ¿sí? La cirugía bariátrica acá está recomendada en personas, la indicación es en personas con índice de masa corporal mayor a 40, ¿sí? Mayor o igual a 40, o 35, ¿sí? Con comorbilidades. Estaría incluida en el plan médico obligatorio con estas condiciones, ¿sí? Es el único tratamiento que tiene evidencia científica, ¿sí? Que se ha demostrado que la pérdida de peso es significativa, se mantiene en el tiempo, ¿sí? Y también disminuye el riesgo cardiovascular y la mortalidad total, ¿sí? Bien, es lo único como tratamiento que tiene esta evidencia. Habría que ver un poquito más, porque son estudios observacionales, con poco tiempo, pero de esta técnica podríamos decir esto. ¿Qué es lo que tiene de perjudicial? No sé si conocen a alguien que se haya hecho este tipo de cirugía, es que es un cambio radical en la alimentación que tiene que sufrir esta persona, ¿sí? Un cambio radical que va a sufrir en la alimentación porque ya no puede comer como comía antes, ¿sí? Y esto es muy importante. Y además que son personas que van a tener que estar el resto de su vida suplementadas, ¿sí? Bien, entonces esto es importante también a evaluar y advertir. Generalmente hay grupos interdisciplinarios que trabajan, digamos, más allá de la parte médica, psicología, nutrición, digamos, que abordan las personas que se someten a este tipo de cirugías, ¿sí? Pero esto es importante, saber que la persona tiene que cambiar su forma de alimentarse, ¿sí? Bien. Bueno, para terminar, conclusiones. ¿Algún comentario, algo para decir, alguna duda de esto que fui diciendo? Bien. Para terminar es la prevención de la obesidad, como decíamos, requiere un enfoque poblacional y social, digamos. Poco vamos a poder hacer nosotros en el consultorio individualmente, ¿sí? El tratamiento inicial se basa en intervenciones del estilo de vida que combinan alimentación saludable y aumento de la actividad física y modificación de la conducta. Y ojo con culpabilizar, ¿sí? Nosotros como profesionales de la salud no podemos estigmatizar a los pacientes y decir, bueno, está así porque quiere, ¿sí? Sino que sabemos que hay un montón de factores que influyen para que la persona venga con este cuadro, ¿sí? El tratamiento farmacológico se reserva para personas con obesidad, sobrepeso y comorbilidad relacionado con el peso, en las que se ha conseguido una pérdida de peso, no se ha conseguido una pérdida de peso del 5% con la intervención sobre estilos de vida, ¿sí? Entonces, lo que está demostrado es que si yo con estilos de vida no puedo disminuir el 5% del peso, es lo que me va a traer los beneficios a nivel de la salud, podría pensar en hacer un tratamiento farmacológico, con mucha cautela igual. Y tener en cuenta que al suspender el tratamiento farmacológico hay evidencia de recuperación rápida de peso, lo que sugiere la necesidad de tratamiento a largo plazo. Y si uno está dispuesto a medicalizar a la persona, ¿sí? A las sociedades, porque tendemos esto. Y los ensayos clínicos tienen una duración delimitada y faltan datos de seguridad a largo plazo. Horribles, Rebeca. La cirugía metabólica presenta los mejores resultados en cuanto a la reducción de peso y el control de las comorbilidades, pero implica un cambio radical en la alimentación y en la necesidad de la suplementación vitamínica, ¿sí? Un poco lo que estábamos diciendo. Para terminar, les quería decir que a lo largo de la historia, digamos, hace más de 50 años que se vienen utilizando fármacos para adelgazar, ¿sí? Hoy por hoy tenemos de todo en el mercado. A lo largo de la historia se han sacado del mercado aproximadamente 25 fármacos, ¿sí? Que supuestamente ayudaban a las personas a adelgazar.
por problemas que tienen que ver relacionados con aumento del riesgo cardiovascular, aumento de problemas psiquiátricos, aumento de cáncer. Digo, no son pavaditas por los que se los sacó del mercado. Estos fármacos que hablamos hoy, los últimos 3 que hablamos, son fármacos muy nuevos, que si bien parecen la panacea, ¿sí?, que encontramos la solución, difícilmente la solución va a estar para solucionar el problema de la obesidad con tratamiento farmacológico. Estamos totalmente equivocados si pensamos encarar la obesidad con tratamiento farmacológico. Tenemos que saber los fármacos que existen, obviamente, ¿sí? Los podemos utilizar, eso va a quedar a criterio de nosotros, digamos, con la evidencia que tenemos, y depende del paciente que tengamos enfrente. Recuerden que los beneficios se ven más que nada en pacientes con obesidad tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que vayamos con un poco de cautela, ¿sí? Despacito con este tema. ¿Bien? Bueno, ¿algo más para decir? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario? Bueno chicos, nos vemos entonces. Sí. Yo leí en el diario que dice que ayer salió la versión, o se aprobó por ANMAT, la versión nacional del semaglutide, Sí. con lo cual va a ser mucho más barato que la versión danesa, creo que es, ¿no? Sí. Y que eso por ahí va a llevar a un peligro porque hoy en los gimnasios el clenbuterol, que es una medicación para la gente enfermática, la usan para acelerar que acelera la tasa metabólica, y la usan para adelgazar todos en los gimnasios. En los gimnasios corre clenbuterol. ¿Formoterol? Clenbuterol. Clenbuterol, que es como... Mirá. Y por ahí ahora... Ay, no sabía eso. Con el semaglutide, si se abarata, por ahí también se va a meter en los gimnasios y lo van a hacer sin prescripción médica. Sí, totalmente. Y esto es lo que hablábamos un poco más con estas definiciones también, que cuando hablaban de hipertensión arterial y demás, esto de el tema de que cada vez se medicaliza más la vida, ¿no? Entonces esto lleva, por eso como a veces una cosa también importante que decía en la Biblia es que muchos dicen, bueno, consideremos a la obesidad como una enfermedad porque esto va a destinar más recursos a la obesidad, y esto es presionado por la industria farmacéutica también, ¿no? Entonces, porque lo que se quiere es cada vez medicalizar más a los pacientes, medicalizarnos más la vida. Entonces, por eso vayamos con mucha cautela con esto. Bueno, sí. ¿En qué momento paso al fármaco? ¿Cuando la alimentación y la actividad, por ejemplo, no funcionan? ¿En qué momento? Claro, eso, bueno, es una pregunta súper interesante. Lo que recomienda las guías así a nivel nacional es que uno no puede disminuir más del 5% del peso original del paciente con cambios en la alimentación y la actividad física, ¿sí? Y uno podría utilizar fármacos si el paciente acá en Argentina dice de mayor a una obesidad tipo 1, ¿sí? O sobrepeso con comorbilidades. Esto está bastante discutido, ¿sí? Porque no se ha revisado acá en Argentina. En NICE, digamos en la guía NICE, lo que proponen es que se puede usar tratamiento farmacológico cuando un índice de masa corporal mayor a 35. O sea, ponen mucho más alto la vara, para utilizar el tratamiento farmacológico. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Bien. Pero esto uno siempre lo tiene que ir hablando con el paciente, y porque la verdad que la mayoría de los pacientes, en mi experiencia personal, el paciente viene a pedirte la medicación. Quiero la medicación que está usando todo el mundo para adelgazar, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ahí como contener un poco esa ansiedad, ¿no? Y porque este fármaco parece la panacea, la maravilla. Yo tengo compañeros de trabajo que lo están usando, médicos, digo, que se automedicaron ellos solos y lo siguen utilizando. Tengo un compañero que lo sigue adelgazando y sigue adelgazando, y otra persona que lo usó y lo dejó y recuperó. Pero dice, bueno, no quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mis hábitos. Así que bueno, ahí estamos con eso. Bueno, ¿listo? Sí.
Y si una persona tiene obesidad de tipo 1 o sobrepeso, porque está indicada a personas con obesidad de tipo 2 o 3, ¿no? Los mayores beneficios se ven en obesidad tipo 2 y tipo 3. Ah, entonces una persona con obesidad de tipo 1 es sobrepeso, con comorbidad, no, con obesidad de tipo 1 es sobrepeso. Sí. ¿Me pide una medicación? ¿Yo puedo indicar o no? Tiene que sí o sí tener comorbidades. A ver, esto es algo de discusión, va a quedar un poco en la guía, lo que te dice la guía acá argentina, lo que te dice es que vos podrías indicar en una persona con obesidad tipo 1, si esta persona hace cambios en su vida, de actividad física y demás, podrías indicarlo en una persona del tratamiento farmacológico con obesidad tipo 1, ¿sí? Y en sobrepeso si tiene comorbilidades. El tratamiento farmacológico. Pero ¿sí? hay pacientes que, en Brasil, por ejemplo, está de moda. Sí, acá también. Si una persona tiene sobrepeso, no tiene comorbilidades y me pide, yo paso o no paso. Bueno, eso va a quedar en lo que vos digas, digamos, con respecto a toda la evidencia, lo que vos consideres para esa persona que va a ser lo mejor. ¿Sí? En realidad no tendría indicación. Claro. No tendría indicación una persona que viene con sobrepeso, digamos, Sí. no hay indicación, vos no tendrías por qué darle ese fármaco. Claro. ¿Sí? Bien. Eso es lo que un poco, hay un caso clínico en el TP que van a hablar de esto. ¿Sí? Igual, porque en Brasil hoy se agregó dentro de las medicaciones del SUS, del Sistema Único de Salud. Mira. O sea, ya se pone... ¿El semaglutide? Sí. Ah, mira. No. Bajo prescripción médica. Sí, todo, sí, pero sí. ya hay en el sistema público. Ujú. Mira, para tratamiento de la obesidad. Sí, No. obesidad. Mira, bueno, veremos, vamos a ver, esto viene pisando muy fuerte, así que seguramente en poco la industria va a presionar para que sí, el sistema de salud se haga cargo de esto. Bueno, ¿algo más? Ah, la asistencia, ¿me pasan un papelito, porfis? Porque me olvidé de poner el QR. Dale, gracias. ¿Listo? Bueno chicos, nos vemos. Hasta la semana que viene, nos vemos con el parcial.